Vietnam, junto con Laos y Camboya, formaban parte del Imperio francés en el sudeste asiático cuando Japón, durante la Segunda Guerra Mundial, invade esos territorios. En 1941 se forma en Vietnam un movimiento nacionalista, el Viet Minh, liderado por Ho Chi Minh, que lucha contra el invasor japonés apoyado por los Estados Unidos. Al final de la contienda, un Japón en plena retirada concede a Vietnam una independencia nominal. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico en agosto de 1945, Francia decide volver a sus antiguas colonias. Inmediatamente rompe una promesa dada a los vietnamitas de que la relación entre París y la capital vietnamita sería distinta y de que Vietnam sería independiente formando parte de una unión francesa, algo similar a la Commonwealth británica. Francia no solo falta a su palabra sino que bombardea y ocupa a la fuerza la capital vietnamita, iniciándose así la Primera Guerra de Indochina que finaliza en 1954 con la derrota francesa y la división del país a lo largo del paralelo 17, en un principio por 2 años hasta la celebración de elecciones, según el Acuerdo de Ginebra de ese mismo año. El norte quedó bajo el control del Viet Minh, con Ho Chi Minh al frente, mientras que el sur bajo control del gobierno de Diem, el cual tenía ideales pro-occidentales. Diem, el primer ministro de la parte sur de Vietnam, implementó en el verano de 1955 una política de represalias, encarcelamientos e incluso de ejecuciones de comunistas y budistas, lo que produjo un fuerte rechazo entre la población. En 1957, exmiembros del Viet Minh forman una guerrilla muy básica para oponerse a Diem. 2 años más tarde convencen en un acuerdo secreto a Ho Chi Minh por el que éste comienza a suministrar armamento a los guerrilleros del sur por medio de la ruta que se conoce como Sendero de Ho Chi Minh. Esto se considera como el momento inicial de lo que se ha llamado Primera Guerra del Vietnam, antes de la intervención directa de los Estados Unidos. Al año siguiente la guerrilla sur-vietnamita se disuelve y se forma el Ejército de Salvación Nacional de Vietnam del Sur, Vietcong. El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo la Guerra Fría, o la división del mundo en dos. Por un lado, los países bajo la influencia comunista de la Unión Soviética y, por otro, los países en la órbita de los Estados Unidos y sus aliados occidentales. En Estados Unidos, la Guerra Fría vino acompañada por 2 teorías de gran importancia, la doctrina de la contención y su corolario, la teoría del dominó. Temiendo que si Vietnam se hacía comunista pudiera ser el primer paso para que todos los países de la región también acabarían siéndolo, Estados Unidos comienza a intervenir en el conflicto vietnamita muy pronto. Ya en 1950 prestó ayuda a las autoridades coloniales francesas en la forma de apoyo económico y con consejeros, quienes a partir de 1956 comenzaron a entrenar directamente al ejército de Vietnam del Sur a las órdenes de Diem. En 1961 la nueva administración estadounidense, presidida por John F. Kennedy, se compromete a aportar suministros, armamento y dinero al régimen de Diem, que sigue sin conseguir hacerse con el control de la situación. Insatisfechos sobre cómo Diem llevaba el conflicto interno, la administración Kennedy apoyó un golpe de Estado llevado a cabo por militares del ejército de Vietnam del Sur, previo incremento hasta 16.000 en el número de consejeros militares. El 2 de agosto de 1964 el destructor estadounidense Maddox fue bombardeado en el Golfo de Tonkin mientras realizaba labores de espionaje. A pesar de que en aquel momento se reportó un segundo bombardeo el día 4 del mismo mes, parece que en realidad ese no fue el caso y solo se produjo el primer ataque. En todo caso, en respuesta a ese supuesto segundo ataque el Congreso de Estados Unidos le da permiso al gobierno del presidente Lyndon B. Johnson a realizar operaciones militares en Vietnam sin necesidad de que se declare formalmente la guerra. Los Estados Unidos intervienen por primera vez militarmente y de forma directa en la guerra el 2 de marzo de 1965 comienza la Operación Trueno. En la misma Estados Unidos bombardearía por 3 años objetivos en Vietnam del Norte de carácter defensivo e infraestructuras a una media de 800 toneladas de bombas al día. El mismo mes de marzo, 3.500 marines fueron enviados a Vietnam del Sur, con lo que se convirtieron en las primeras tropas en ser desplegadas en el conflicto. El plan de Johnson consistía en dar apoyo al gobierno de Vietnam del Sur, no con la idea de dar una victoria a su ejército. De 1965 a 1969, el papel de las tropas era limitado, pues la intención del plan era mantener los ataques en el territorio de Vietnam del Sur. Estados Unidos no se propuso atacar el camino de Ho Chi Minh, que se extendía a través de Laos y Camboya, y que servía como vías de abastecimientos para los Vietcong. Las condiciones de la jungla eran muy hostiles para los soldados estadounidenses. Los guerrilleros comunistas se movían en la selva con trampas y técnicas de mimetismo que ponían a los americanos en dificultades. Las familias apoyaban a los Vietcong y estos no tenían escrúpulos en sus técnicas de lucha. El ejército norteamericano comenzó a bombardear la jungla con el llamado Agente Naranja, causando la devastación de poblados y áreas boscosas. Ofensiva Tet. El 30 de enero de 1968, Vietnam del Norte lanzó un ataque masivo y por sorpresa a un centenar de poblados y ciudades en Vietnam del Sur.
Esta operación se conoce como la Ofensiva Tet, y aunque el ataque fue contenido significó un punto de giro en la guerra, que demostró el poderío y la organización de las fuerzas comunistas. Esta eficacia militar de los comunistas y la oposición de los propios civiles estadounidenses preparó el terreno para una retirada de las tropas norteamericanas del teatro de la guerra. En 1969 Richard Nixon llegó a la presidencia de Estados Unidos con el plan de retirar las tropas del conflicto. Su plan era ir traspasando la responsabilidad de la lucha completamente a los vietnamitas del sur. La retirada comenzó el julio de 1969. Para lograr la paz con honor, Nixon extendió las hostilidades a Laos y Camboya, lo que creó un mayor malestar en Estados Unidos. El 25 de enero de 1969 se comenzaron diálogos de paz en París. Una vez los soldados comenzaron a retirarse, los comunistas efectuaron otro asalto masivo, conocido como Ofensiva del Este o la Ofensiva de Primavera el 30 de marzo de 1972. Las tropas de Vietnam del Norte cruzaron hacia la zona desmilitarizada, DMZ, e invadieron el sur, con la resistencia del ejército de Vietnam del Sur y los remanentes del estadounidense. El 27 de enero de 1973 se alcanza el acuerdo de cese al fuego en París. Las tropas estadounidenses se retiran de Vietnam el 29 de marzo de 1973. El conflicto continuó entre las dos partes de Vietnam hasta que luego de otra ofensiva del norte, Vietnam del Sur se rindió el 30 de abril de 1975. El 2 de julio de 1976, el país se reunificó bajo un gobierno comunista.